La dispersión de la cultura, la música y la literatura en tu universo particular. Diáspora. Un recorrido por la palabra escrita, el aroma de mujer y las voces de la literatura contemporánea. Todo en medio de una vasta y exquisita cartografía musical. Diáspora. Jueves a las 8 de la noche en la UFPS Radio 95.2 FM. Diáspora, para gente como tú. Sensible al mundo del arte y de la palabra. Diáspora. Estamos nuevamente con todos ustedes a raíz de este proceso denominado diáspora. La diáspora es el primer asentamiento humano que se desplazó y que precisamente irradió toda su cultura en los estadios en que pudieron transcurrir. Nuestros compañeros y yo, Ignacio Cáceres, estamos prestos a emprender este nuevo viaje. Bienvenidos. Buenas noches, Liliana. Sí, muy buenas noches, Nacho, Fernando, Miguel, que nos acompaña en la producción, y a ustedes, por supuesto, que no se pierden uno de nuestros programas. Un abrazo fraterno y que disfruten toda esta programación que hemos diseñado especialmente para ustedes. Muy buenas noches, compañeros de Diáspora, la dispersión de la cultura en radio, como acaba de decir mi compañero Ignacio. Es un inmenso placer entonces para mí reencontrarme con ustedes aquí a la 95.2 FM, la radio de la Universidad Francisco de Paula Santander, como todas las semanas, a compartir la mejor de la literatura de todos los tiempos, ya sea con lecturas o con comentarios y análisis literarios. Esta noche nuevamente les traigo las sesiones Las 1001 páginas y Los elegidos del Parnaso. Saludo como siempre a los miles de seguidores del blog Palabra Escrita que nos escuchan en todo momento desde diferentes lugares del mundo. Muy buenas noches entonces para todos. Estás escuchando Diáspora, programa de la UFPS Radio 95.2 FM, ganador de la segunda versión del Premio de Periodismo Regional La Bagatela como mejor propuesta radial del norte de Santander. Y entonces es así como estamos presentes en la continuación de lo que fue la vida y obra del señor Chick Webb y su orquesta. Habíamos quedado en que la partida de él generó absolutamente todos unos aportes universales a las músicas que surgieron a posterior. Ese 12 de febrero de 1940, un grupo alrededor de 10.000 personas para su tiempo asistieron a la partida de Chick Webb Benefit en Baltimore, Maryland. Allí estuvieron naturalmente su viuda Sally Webb, su señora madre Marie Webb, su hermana Mabel Porter, el gobernador Herbert R. O'Connor, Erat Fitzgerald y el campeón de boxeo de todos los tiempos, el señor Joey Louis. El propósito entonces era que habíamos comentado en el programa anterior que hay una disputa de apuesta en el nacimiento de lo que fue la vida de este señor. El señor Jelin Rule Morton, Louis Armstrong, Earl James, Coleman Hopkins están entre los varios músicos de jazz tempranos cuyas fechas de nacimiento han sido disputadas, no solamente las de este admirable artista y músico. Se cree que el cumpleaños de Webb es el 10 de febrero de 1905, más sin embargo hay investigaciones que demuestran que esto pudo ser absolutamente incorrecto. La Enciclopedia Británica Online había dado 2 años posibles
Y esto suscitó y sigue suscitando todavía entre las personas la fecha de nacimiento real de esta leyenda y genio de la música. Muchos libros y publicaciones en línea incluyeron en la base de datos de la película que se encuentra en internet, han adoptado desde entonces y por definitivo el año de 1905. La de 1909 sigue todavía en esta discusión. Todo ello porque la finura, la extrema esbeltez, no propiamente de su presencia física, sino de todo su aporte, toda su universalización que hizo. Cuando Chick Webb, el baterista de jazz de la era del swing, tenía fama nacional en el salón de baile Savoy, que no fue solamente este, sino de los muchos que definían esta calle, fue conocidísimo por sus furiosos riffs que llevaron a las multitudes a morir literalmente en las salas de baile. Estas salas de baile se daban cita todas las personas de color, pero también en algunos momentos se mezclaban con la gente blanca. Recordemos por favor que históricamente los Estados Unidos tenía esta apertura, que incluso esta apertura de las razas, queremos decir, o de las etnias como se promocionan hoy día. Se mezclaban los negros con los blancos, vale decir de esa manera porque no hay otra forma de definirlo, y desarrollaban allí unas campales batallas de baile. En aquella época se trataba de un raro honor porque la muerte de este señor fue calificada, o más bien impresa en el Evening Sun con un titular de 2 columnas, y esto precisamente no era revelado para las personas de color. Generalmente se concedía esta prominencia social al logro de profesionales u otros movimientos relevantes. En verdad, si alguien se movía y temblaba cuando se sentaba a tocar la batería, era con el señor Webb. Él, cuando era joven, abandonó la escuela y hacía trabajos extraños y como vendedor de periódico, y fungía en diferentes oficios que precisamente eran delegados para esta etnia. Webb también sufrió, además de la deformación física duradera a lo largo de toda su existencia, una infancia al caer por un tramo de las escaleras que lo dejó con el uso limitado de sus piernas y hombros. De allí, digamos, como las adaptaciones o adaptaciones, mejor aún, que le hizo a su batería. Recordemos que él se presentaba en el centro de la Big Band, iba girando esta tarima y él allí desarrollaba todo su portentoso proceso de presentación. Cuando tenía aún 3 años empezó a tocar con las ollas y sartenes de su señora madre, y a medida que crecía comenzó a golpear ritmos en los pasamanos de hierros y los escalones de mármol mientras caminaba por el vecindario de East Baltimore. Pero detengámonos aquí un momento y sigamos con su maravillosa música, porque al igual que su vida es muy, muy, muy atrayente. Ain't Got Nobody, no necesitamos a nadie, como parte de esa protesta social que hacía a través de su música.
Las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Buenas noches amigos, bienvenidos a las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Hoy leeré del escritor uruguayo Mario Benedetti, 1920-2009, el cuento titulado La noche de los feos, un texto perteneciente al libro La muerte y otras sorpresas, publicado en la Ciudad de México en el año 1968 por la editorial Siglo XXI. Leamos entonces La noche de los feos de Mario Benedetti. 1. Ambos somos feos. Ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido. Desde los 8 años, cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz ocurrida al comienzo de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ellas como los míos son ojos de resentimiento que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada, me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su rostro. Nos conocimos en la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Allí fui donde por primera vez nos examinamos sin simpatía, pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos, ya desde la primera ojeada, nuestras respectivas soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas, esposos, novios, amantes, abuelitos, vaya uno a saber. Todos de la mano o del brazo tenían a alguien, solo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba de mi vieja quemadura. Por fin entramos. Nos sentamos en las filas distintas, pero contiguas. Ella no podía mirarme, pero yo, aún en la penumbra, podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca, bien formada. Era la oreja de su lado normal. Durante 1 hora y 40 minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar el lado lindo. Mi animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios. También para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría corrido el mito de Narciso si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido, o si el ácido le hubiera quemado la mejilla, o le faltara media nariz, o tuviera una costura en la frente. La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella y luego la hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. Le invité a que charláramos un rato en un café o en una confitería. De pronto aceptó. La confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente quedaban a nuestras espaldas las señas, los gestos, los asombros. Mis antenas están
particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Pero esta vez ni siquiera era necesaria mi adiestrada intuición, ya que mis oídos alcanzaban para registrar murmullos, tosecitas falsas, carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés, pero dos fealdades juntas constituyen en sí misma un espectáculo mayor, poco menos que coordinado, algo que se debe mirar en compañía junto a uno o a una de esos bien parecidos con quien merece compartirse el mundo. Nos sentamos, pedimos 2 helados y ella tuvo coraje, eso también me gustó, para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo. ¿Qué está pensando?, pregunté. Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. Un lugar común, dijo, tal para cual. Hablamos largamente. A la 1:30 hubo que pedir 2 cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en una casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme a fondo. Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad? Sí, dijo mirándome. Usted admira a los hermosos, a los normales. Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente y ella, a juzgar por su sonrisa, irremisiblemente estúpida. Sí, por primera vez no pudo sostener mi mirada. Yo también quisiera eso, pero hay una posibilidad, ¿sabe? De que usted y yo lleguemos a algo. ¿Algo como qué? Como querernos, caramba, o simplemente congeniar. Llámele como quiera, pero hay una posibilidad. Ella frunció el ceño, no quería concebir esperanza. Prométame no tomarme por un chiflado, prometo. La posibilidad es meternos en la noche íntegra, en lo oscuro total, ¿me entiende? No. Tiene que entenderme, lo oscuro total, donde usted no me vea, donde yo no la vea. Su cuerpo es lindo, ¿no lo sabía? Se sonrojó, y la hendidura de la mejilla se volvió súbitamente escarlata. Vivo solo en un apartamento y queda cerca. Levantó la cabeza y ahora sí me miró, preguntándome, averiguando sobre mí, tratando desesperadamente de llegar a un diagnóstico. Vamos, dijo. 2. No solo apagué la luz, sino que además corrí la cortina. A mi lado ella respiraba, y no era una respiración afanosa. No quiso que la ayudara a desvestirse. Yo no veía nada, pero igual pude darme cuenta de que ahora estaba inmóvil, a la espera. Estiré cautelosamente la mano hasta llegar a su pecho. Mi tacto me transmitió una versión estimulante, poderosa. Así vi su vientre, su sexo, sus manos también me vieron. En ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo mismo había fabricado o intentado fabricar. Fue como un relámpago, no éramos eso. Tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hasta su rostro, encontró el surco de horror y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. En realidad mis dedos, al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba de mi cara siniestra. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina doble. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Es entonces como Chick Webb, luego de atesorar todo el dinero que hacía en esas referidas oficios, podía comprar y adquirir el conjunto del tambor y comenzar a realizar sus interpretaciones con los músicos locales. Más tarde entonces ya se unió con la banda Yatsula, donde tocó con John Trueheart, un intérprete del banjo y guitarrista nacido en Baltimore, quien desarrollaba su labor a bordo de los vapores de la bahía de Chesapeake.
Los dos músicos entonces se pusieron de acuerdo y luego fue cuando él se traslada a New York en 1924. 2 años más tarde, Webb entonces conforma lo que se llamó la Banda de la Selva. En ese primer combo estaba el señor Johnny Hughes. Johnny Hughes es conocido por ser un saxofonista muy conocido de la orquesta de Duke Ellington. Ellos dos desarrollaron entonces a partir de allí una cofradía, si se quiere, o un dueto melódico a través de esa big band que le dio la vuelta al mundo y revolucionó la música del jazz, que se conociera precisamente por todo el mundo. Él es conocido además también, el señor Duke Ellington, junto a Johnny Hughes, quien era primo de este primero, en la universalización de las big band, grabando con todos los sellos musicales de los Estados Unidos, dando a conocer la música denominada como nacionalista para los Estados Unidos por encima del jazz. Más sin embargo, el señor Duke Ellington también ha dado para una gran cantidad de homenajes universales. Incluso el señor Stevie Wonder tiene esa famosísima canción que se llama El Caballero Duque. Con este pequeño paréntesis era la talla de las personas con que el señor Webb se coronaba. Para 1929, Webb imprime su primer disco para el sello Brunswick, interpretando la canción denominada El Perro del Fondo, y en el otro lado lo que se denominó el Jungle Man, el hombre de la selva. Pero sigamos con nuestra cartografía musical y sus canciones, con esta que se denomina Yo llevo el ritmo interior. Cuento entre cuentos, porque el adulto se recrea leyendo. Bueno, y en nuestra sección de cuento
quiero seguirle compartiendo aquella información de la página www.espaciolook.com. Look es una revista virtual de literatura y creación contemporánea de arte que apuesta por la opinión libre, una revista que persigue el compromiso del individuo con la sociedad en la que vive y el reflejo del artista moderno con aquello que le rodea. ¿Por qué mencionamos esta página? Porque recuerden que en la sección anterior compartimos una entrevista realizada a Los Octámbulos, un colectivo literario de Medellín. Y hoy quiero leerles la última pregunta de esta entrevista muy interesante que dice así: ¿cómo acallar los egos del artista en un colectivo? Es decir, si comparten sus escritos, ¿cómo manejan las críticas? ¿Son sinceros? Ellos responden: concebimos la literatura como un espacio donde no hay jefes, ni líderes, ni maestros que establezcan reglas del juego, lo cual permite que no se establezcan hegemonías en el uso de la palabra, de tal manera que la crítica se dirige siempre al texto y nunca a la persona. Lo anterior queda claro para todos y cada uno en el momento de compartir sus textos. Para este colectivo, un abrazo fraterno, y voy a compartir con ustedes de una de las publicaciones, Los Octámbulos 2, un texto del escritor Jairo Restrepo Hurtado, pues quien ya partió de nuestra tierra. Él nació en Jardín en 1962 y murió en Medellín en el 2003. Él es periodista, fue periodista de la UDEA, Universidad de Antioquia, estudió cine en Cuba en 1988, se especializó en gerencia social y obtuvo diplomado en pedagogía contemporánea de la Universidad Autónoma. Fue miembro de la tertulia Los Octámbulos durante 6 meses, fue director, guionista y camarógrafo de cine y video. Era profesor de video, cine, televisión y teatro y obtuvo varios premios y reconocimientos por su trabajo audiovisual. El libro publicado, Palabras de Mecato Móvil, en el 2013. Y de John Jairo Restrepo Hurtado voy a leerles el texto K. Había una vez un kurdo krausista muy poderoso y rico llamado Kappa, que tenía una quiliárea en la comarca llamada Kak. Cierto día descubrió el kantismo y resolvió hacer una fiesta kilométrica en su kiosco, el cual mandó a iluminar con 20.000 kilovatios de luz para ofrecer a sus invitados que vivían a 20.000 kilómetros a la redonda. Consiguió muchos kilolitros de kefir y kilos de kif. Sin embargo, el día de la fiesta, ninguno de los invitados del kili hizo su aparición y ni siquiera se disculparon porque todos le reprochaban los aires de gran can que se daba. Desilusionado, se puso a tomar kefir y a fumar kif hasta sentirse a 1 kilogrammetro del piso. Estando ya algo borracho, decidió que se vengaría como un verdadero Kaiser. Fue tal la borrachera que empezó a sentir que su kiosco se movía a varios kilohercios, de tal manera que se puso Kyrie y luego murió. Los esclavos católicos que lo odiaban no le cantaron ni siquiera un Kyrie eleison, porque aprovecharon que sus guardias se dedicaron a la rapiña de sus codiciados bienes y los únicos que lo acompañaron en su entierro fueron los kermes, insectos que detestó toda su vida. Diáspora. Para gente como tú. Sensible al mundo del arte y de la palabra. Diáspora. Al aire en la UFPS Radio 95.2 FM.
Es así entonces que llegamos a la época, o más bien a la década de los 30, cuando el señor Chic se había vuelto tan popular y era tan habitualmente regular verlo en los lugares elegantes, en estos salones que, aparte del Savoy, estaba el Roseland, el Casino de Battersea, el Coconut Grove, el Park Central Hotel y, por supuesto, el Cotton Club. Superando las desventajas de Jim Crown y de sus propias deformidades físicas, Webb se convirtió en las figuras más dinámicas del jazz. Un poderoso pulsante baterista con un magnífico control de los bajos y címbalos le prestó gran parte de su personalidad a esta rutilante presencia. El trabajo de conjunto y sus solos ocasionales lo describió de esta manera el historiador de jazz Leonard Feller. En 1934 resultó ser importante para la orquesta del Savoy de Chick Webb. Ese mismo año había grabado El lado soleado de la calle, al igual que El menor azul, No será así y El lobo azul, y fue aconsejado para encontrar una voz femenina popular. Es así como en el 35, como ya habíamos descrito en nuestro anterior programa, contrata y se conoce con una Ella Fitzgerald, que era toda una niña, cantante de Newport News de Virginia. Había ganado el primer premio en un show de talento amateur en el Harlem Apollo Theater. La popularidad de la banda se disparó con la llegada de Ella Fitzgerald y además de las actuaciones en vivo se escuchó a través de las conexiones de radio de coast to coast o de costa a costa, como era el poder de la radio en ese momento. Hagamos aquí un pare para escuchar dos canciones maravillosas de este gran genio musical. La primera se llama Quiero ser fuerte, I May Be Wrong, y la segunda, una canción que de niño interpretaba yo en la escuela, que se llama A Little Spanish House, en mi pequeña casa española. Muy seguramente será muy conocida por algunos de ustedes.
Los elegidos del Parnaso, nuestra habitual lectura de los mejores poetas de todos los tiempos. Bienvenidos oyentes a una nueva entrega de Los elegidos del Parnaso, una lectura de los mejores poetas de todos los tiempos. Hoy leeré 3 poemas de los que se conoce como el romancero viejo, esas manifestaciones líricas narrativas españolas anónimas del siglo XIV, muchas de ellas fragmentos desgajados de obras más extensas como los Cantares de Gesta. A estas manifestaciones se las conoce hoy como romancero viejo porque, como muchos de ustedes sabrán, algunos escritores del siglo pasado retomaron estas estructuras poéticas y escribieron sus obras, las que se conocen como el romancero nuevo. Quizá la más conocida o la más significativa sea el romancero gitano del escritor granadino nacido en Fuente Vaqueros, Federico García Lorca. Pero bien, comencemos leyendo entonces del romancero viejo el poema titulado Romance del prisionero. Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Es importante decir que esta clase de poemas anónimos no llevan un título puesto por sus autores. Los títulos se los han puesto con posterioridad, simplemente para que los textos fueran identificados a la hora de publicarlos. Leeré en segundo lugar un romance épico, ya que se refiere a un acontecimiento puntual del héroe legendario Rodrigo Díaz de Vivar, a quien se lo conoció fundamentalmente con el nombre de El Cid Campeador. Allí está ese cantar de gesta titulado precisamente El Cantar del Cid o El Cantar del Mío Cid, según sea la edición, que cuenta la historia de este personaje que luchó por la reconquista de España cuando estaba ocupada por los árabes a los cuales se les denominaba moros por su color de piel. El título de este poema, que cuenta la forma en que el Cid fue al Palacio del Rey por primera vez, el título con que se lo conoce, porque como referí lo titularon con posterioridad a su creación, es Cabalga Diego Laínez. Cabalga Diego Laínez al buen rey besar la mano, consigo se los llevaba los 300 hijos de algo. Entre ellos iba Rodrigo, el soberbio castellano. Todos cabalgan a mula, solo Rodrigo a caballo. Todos visten oro y seda, Rodrigo va bien armado. Todos guantes olorosos, Rodrigo guante mallado. Todos con sendas varicas, Rodrigo estoque dorado. Todos sombreros muy ricos, Rodrigo casco afinado. Y encima del casco lleva un bonete colorado. Andando por su camino, unos con otros hablando, allegados son a Burgos, con el rey se han encontrado. Los que vienen con el rey entre sí van razonando, unos lo dicen de quedo, otros lo van publicando. Ahí viene entre esta gente quien mató al conde Lozano, como lo oyera Rodrigo en hito los ha mirado. Si hay alguno entre vosotros, su pariente o adeudado que le pese de su muerte, salga luego a demandarlo, yo se lo defenderé, quiera a pie o quiera a caballo. Todos dicen para sí, que te lo demande el diablo. Se apean los de Vivar para el rey besar la mano, Rodrigo se quedó solo encima de su caballo. Entonces habló su padre, bien oiréis lo que he hablado. Apeaos vos, mi hijo, besaréis al rey la mano, porque él es vuestro señor, vos, hijo, sois su vasallo. Si otro me dijera eso, ya me lo hubiera pagado, más por mandarlo vos, padre, lo haré, aunque no de buen grado. Ya sapeaba Rodrigo para el rey besar la mano. Al hincar de la rodilla el estoque se ha arrancado. Espantóse de esto el rey y dijo como turbado: quítate, Rodrigo, allá, quítate allá, diablo, que el gesto tiene de hombre, los hechos de león bravo. Como Rodrigo esto oyó, aprisa pide el caballo, con una voz alterada contra el rey así hablado: por besar mano de rey no me tengo por honrado, porque la besó mi padre me tengo por afrentado. En diciendo estas palabras, salido se ha del palacio, consigo se los tornaba los 300 hijos de algo. Si bien vinieron vestidos, volvieron mejor armados, y si vinieron en mulas, todos vuelven a caballo.
Un breve comentario de la época dice de este poema: dice el cuento que el rey don Fernando, apreciando mucho el fuerte corazón del mozo Rodrigo, le mandó de nuevo a llamar, pero asegurándole por sus cartas que no quería castigarle, pues doña Jimena le perdonaba, y diciéndole que tenía que hablar con él, cosas que eran a gran honra suya y mucho servicio de Dios y de la paz del rey. Rodrigo volvió a Burgos llevando consigo 200 pares de lanzas siniestras, y desde que habló con el rey vio en el palacio a la antes enemiga doña Jimena, avino de muy buen corazón en el casamiento que el rey le proponía. Es una historia bellísima realmente, la del Cid. Este episodio en particular es anterior a lo que se cuenta en el Cantar, donde Rodrigo ya está casado con Jimena, tiene 2 hijas que por otra parte protagonizan un pasaje fundamental de la obra. En fin, yo los invito a que lean los romances viejos y que investiguen en las historias en torno a la figura del Cid Campeador, porque son muy agradables y muy entretenidas. Si a ustedes les gusta la literatura, seguramente las van a disfrutar mucho. Y voy a cerrar la lectura de hoy de Voces del Parnaso con otro romance viejo, un tipo de romance caracterizado como novelesco, porque cuenta una historia de ficción, no histórica como el que acabamos de leer. Y digo cuenta porque, como refería al principio, los romances son composiciones líricas, pero a su vez también narrativas. Cierro entonces la lectura de hoy con el que quizás sea el romance más conocido de todos, el titulado Romance del enamorado de la muerte. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado, mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor, amante, soy la muerte que Dios te envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser. 1 hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta, Blanca, ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue al palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me está buscando. Junto a ti vida sería. Vete bajo la ventana donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba. Y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe. La muerte que allí venía. Vamos, enamorado, que la hora ya está cumplida. Estás escuchando Diáspora, programa de la UFPS Radio 95.2 FM, ganador de la segunda versión del Premio de Periodismo Regional La Bagatela como mejor propuesta radial del norte de Santander. Dando continuidad a la cartografía musical Chip Webb y su orquesta, podemos seguir anunciando para todos ustedes que luego de la integración Toda una niña de Ella Fitzgerald, a pesar de que el material trivial que ella en un principio eligió o le fue obligado a cantar, por encima de todo ello su talento innato brilló a través de ella. De hecho, elevó las canciones banales a alturas que no merecían su impecable tono. Escribió el señor Gunther Schuller del Swing Era, una revista especializada en ello. Una canción a través del rey de los tambores, como era denominado el señor Chuck, estaba tocando en un contrato. Ya para ir cerrando, la forma en que se invocó a su partida de esta dimensión, estaba tocando en un barco de vapor cerca de Washington cuando este colapsó. Fue llevado al hospital John Hopkins, donde se encontró por parte de los facultativos médicos que la tuberculosis se había extendido a sus riñones. Así es entonces como el
parte el 16 de junio de 1939. Con los parientes que le rodeaban en derredor de su lecho enfermo, Webb le pidió a su señora madre que lo levantara. Levantado se enfrentó a todo el mundo en la habitación, sonrió, saltó o soltó la mandíbula y anunció con aire arrogante: «Siento haber llegado», y murió. Escribió Barry Ulanov, un crítico de jazz, en su libro La historia del jazz. Su funeral en la iglesia episcopal metodista africana Waters de la calle Ice atrajo a innumerables personas como el mismísimo Duke Ellington, Cab Calloway, Jane Cooper, Jimmy Lucenford, Fletcher Henderson, mientras miles más de personas se agolpaban en la iglesia y en las calles circundantes. Fue todo lo que Ella Fitzgerald pudo hacer para cantar 2 coros de My Body. Ella estaba sollozando sin restricciones cuando terminó. Esta voz vocalista sensual, cuyo ascenso a la cima de la fama del swing fue debido a la banda de Chic, informó el diario The Sun. Fitzgerald entonces se convirtió en el líder nominal de la banda en el año de 1942, cuando se fue a seguir una carrera en solitario. Chick Webb entonces es conmemorado por el Centro de Recreación Memorial Chick Webb de Baltimore. En 1974, la Universidad de Maryland Eastern Shore nombró a su centro de artes el Centro Ella Fitzgerald para las Artes Escénicas. Y de ahí en adelante, con esta voz universal que aún todavía hace su presencia, nos estamos despidiendo de este evento hermosísimo con la música que, para mi humilde concepto, dio origen a lo que posteriormente conoceríamos nosotros como el bolero a través de las Antillas y que se diseminó por el mundo. Los acordes, las melodías, todos estos arreglos llevan como ese germen inicial. Para concluir entonces, escuchemos unas canciones: It's Well For You y otra que se llama Litza. Los nubes están rodeándote, vienen por ti. Swell of you, I was heading blindly, then your smile showed me the way to love. It's swell of you, just to let me share the spell of you. Funny what a pleasant word will do to bring out the blue up above. When I have you as an inspiration, I'm sure to get by. And in appreciation, I promise that I'll love you, dear, until the day I die. It's swell of you. While I live, my lips will tell of you just how grand you are and that you'll be the one for me. You'll never know exactly what you've done for me, but it's oh so awfully mighty swell of you.
Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Estás escuchando Diáspora, programa de la UFPS Radio 95.2 FM, ganador de la segunda versión del Premio de Periodismo Regional La Bagatela como mejor propuesta radial del norte de Santander. Y así estamos cerrando una nueva página musical literal con el acompañamiento de nuestro equipo interdisciplinario. Liliana, buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes que no se pierden nuestra programación. Esperamos que haya sido de gran disfrute y seguiremos compartiendo con ustedes todas nuestras experiencias, conocimientos en el ámbito de la literatura y de la música. Buenas noches, Fernando. Bueno, buenas noches, Liliana, Nacho, Miguel. Un gusto haber compartido con ustedes esta hora de música y de literatura. Será hasta la próxima semana. Don't leave my raccoon, 'cause everything's fine as long as you're mine. There's spring in my heart. I know why I'm married. I'm in love too. Even in January, honey, it feels like June. There's frost on the moon, but what do I care? I don't know it's there. There's spring in my heart.